Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este día miércoles 29 de marzo. El día de hoy vamos a terminar el segundo pensamiento de Monseñor Romero en esta homilía del 20 de enero de 1980. Qué bonito ir recorriendo los días, las horas, para poder encontrarnos con un Monseñor que para todos los días tiene una invitación y una reflexión que regalarnos. El día de hoy, para los que estamos familiarizados con esos conceptos, por ejemplo, el concepto del pueblo unido jamás será vencido. Bueno, Monseñor hoy toca sin haber relacionado esa expresión, pero lo va a tocar desde esta experiencia. El segmento que estamos finalizando hoy, el segundo pensamiento de los tres que desarrolla Monseñor en la homilía, el segundo es María, figura de una iglesia rica de carismas y poderosa en la intercesión ante Dios. Hemos dicho cómo María representa a los carismas y en este caso Pedro y la jerarquía representan a la jerarquía eclesiástica. Pero qué bonito cuando la jerarquía y los carismas, jerarquía y pueblo de Dios, digamos que los carismas están en la base, en el pueblo de Dios, y la jerarquía que es la que ordena, la que coordina. Qué bonito cuando jerarquía y carismas se unen, cuando jerarquía y pueblo de Dios caminan juntos. Eso es lo ideal. Pero a veces los carismas van por este lado y la jerarquía por aquel lado. A veces no aparece ni jerarquía ni carisma. Entonces, ¿cómo vamos a liberar a un pueblo? Mire la frase que hemos escogido para el día de hoy, precisamente basados en aquella enseñanza que deja San Pablo. San Pablo habla de los dones y carismas y que hay una diversidad de dones y lógicamente una diversidad de carismas. Entonces, como hay diversidad de carismas, quiere decir que hay diversidad de dones y también diversidad de pensamientos. Monseñor menciona en esta frase que hemos escogido para el día de hoy, dice: hermanos, lo llamamos hoy el pluralismo, modos de pensar distintos, proyectos políticos distintos, opciones distintas, pero lo bonito fuera que cada uno, según sus opciones, buscáramos el bien común, construyéramos, según hemos recibido el Espíritu, la patria común. Poner en común lo que cada uno ha recibido. Qué solución maravillosa nos está dando hoy la palabra del Señor, para que viviendo no solo una iglesia unida en el Espíritu, sirviendo al mismo Señor, fuéramos figura de un país. Lamentablemente, con vergüenza lo digo, ni siquiera como pueblo de Dios estamos unidos. Así es la cosa. Qué bonito fuera ser un pueblo unido, pero ni siquiera como pueblo de Dios estamos unidos. Yo no me llevo con la renovación carismática. La renovación carismática no se lleva con los encuentros conyugales. Los encuentros conyugales no se llevan con los cursillistas, y etcétera. Y no estamos ni siquiera como pueblo de Dios. Esta iglesia camina por este lado, esta otra iglesia va por allá, la otra, y esta que no se mete con nadie. Qué pena, todavía no hemos avanzado para ser un solo pueblo. Mucho menos vamos a pensar que los proyectos políticos todos apuntaran al bien común, que los pensamientos, que las divergencias que tenemos las pudiéramos solucionar viendo un elemento común, un pueblo unido, pero en función de un bien común. No estamos en esas condiciones. Y qué bueno que la iglesia fuera la figura de esa sociedad unida, de ese pueblo unido. Qué bonito fuera. Pero estamos todavía a muchos años luz de ver a un pueblo unido en función de un proyecto común. Mire la enseñanza que Monseñor nos deja el día de hoy. Actual. Se avecinan unas elecciones. Y ya vamos a empezar otra vez a la discordia, a la discrepancia, y ojalá que no, a los conflictos, a las peleas. Dios quiera que no. No tenemos todavía un proyecto común. Quiera Dios que avancemos aunque sea 1 milímetro, aunque sea un pedacito, que avancemos en la búsqueda de ese
proyecto común. Oigamos a Monseñor. ¿Cómo no va a ser modelo de una nación, una iglesia que pusiera en práctica esto que San Pablo ha dicho hoy? Hay diversidad de dones, pero un mismo espíritu. Hay diversidad de servicios, pero un solo Señor. Hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Miren qué principio más sabio. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. No todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. Y ese conjunto de algos constituye el bien común cuando recibimos del Espíritu las cualidades que tenemos para ponerlas al servicio del bien común. Y así uno recibe el espíritu de hablar con sabiduría, otro el hablar con inteligencia, hay quien por el mismo espíritu recibe el don de la fe, etc. Y va diciendo a los diversos carismas, pero termina diciendo, el mismo único espíritu obra todo esto, repartiendo a uno en particular como a él le parece. Hermanos, lo llamamos hoy el pluralismo, modos de pensar distintos, proyectos políticos distintos, opciones distintas, pero lo bonito fuera que cada uno según sus opciones buscáramos el bien común, construyéramos según lo que hemos recibido del Espíritu, la patria común, poner en común lo que cada uno ha recibido. Qué solución maravillosa nos está dando hoy la palabra del Señor, para que viviendo no solo una iglesia unida en el Espíritu, sirviendo al mismo Señor, fuéramos figura de un país, lamentablemente, y con vergüenza lo digo, ni siquiera como pueblo de Dios estamos unidos. Pero es trabajo de todos, que cada uno sepa poner, por lo menos que no sea uno causa de la división, que si los dones que he recibido los dé con generosidad al servicio de los demás, si los demás no los quieren recibir, pues que ya sea culpa de ellos, pero que de mi parte sepa que lo he recibido todo del Señor para darlo también al servicio de todos. Qué maravilla, qué belleza como plantea Monseñor Romero el sentido de la unidad. Él fue víctima de la desunión. Nunca tuvo a la conferencia episcopal a su lado. Nunca fue apoyado por la conferencia episcopal ni por el nuncio. Y a estas alturas, en 1980, ni por el Papa Juan Pablo II. Monseñor fue víctima de la desunión, de la división. ¿Y cómo soñaba él ese pueblo unido? Ni siquiera dice, el pueblo de Dios estamos unidos. Y con vergüenza lo digo, qué bonito reconocer esa limitante. El día de hoy vamos a estudiar en el orden que venimos, en el capítulo 8 de San Juan, y vamos a leer también del libro de Daniel, a ver algo fundamental, como es la palabra verdad. La verdad. Yo sé que muchos y muchas conocemos esa gran frase del Evangelio: conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Pues hoy es el día de estudiar ese tema de la verdad. La primera lectura está tomada del profeta Daniel en el capítulo 3. Es una lectura larga que se ha segmentado, pero vamos a tratar de leer lo que la iglesia nos propone, los segmentos que la iglesia propone. Daniel 3 dice lo siguiente: en aquellos días el rey Nabucodonosor dijo: ¿es cierto, Sidrac, Misac y Abdenago, que no respetan a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he erigido? Miren, si al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos están dispuestos a postrarse adorando la estatua que he hecho, háganlo. Pero si no la adoran, serán arrojados al punto al horno encendido.
¿Y qué Dios los librará de mis manos? Sidrac, Misac y Abdenago contestaron: Majestad, a eso no tenemos por qué responder. El Dios a quien veneramos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo haga, conste, Majestad, que no veneramos a tus dioses, ni adoramos la estatua de oro que has erigido. Nabucodonosor, furioso contra Sidrac, Misac y Abdenago, y con el rostro desencajado por la rabia, mandó encender el horno 7 veces más fuerte que de costumbre y ordenó a sus soldados más robustos que ataran a Sidrac, Misac y Abdenago y los echaran al horno encendido. El rey los oyó cantar himnos. Extrañado se levantó y al verlos vivos preguntó estupefacto a sus consejeros: ¿No eran 3 los hombres que atamos y echamos al horno? Le respondieron: así es, Majestad. Preguntó: entonces, ¿cómo es que veo 4 hombres sin atar, paseando por el horno sin sufrir nada? Y el cuarto parece un ser divino. Nabucodonosor entonces dijo: bendito sea el Dios de Sidrac, Misac y Abdenago, que envió un ángel a salvar a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron el decreto real y prefirieron arrostrar el fuego antes que venerar y adorar otros dioses que el suyo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este libro de Daniel, que le llamamos profeta Daniel, pero ya hemos explicado que Daniel no es profeta del orden de los profetas. Daniel es profeta, pero en el orden del género literario que se llama la apocalíptica. Es una lectura del futuro desde el presente. Daniel habla de lo que va a pasar en el futuro, pero desde el presente. Se parece bastante a el libro de los profetas, pero los profetas no adivinan el futuro. Ya hemos hecho esa diferencia. Los profetas interpretan la realidad, son verdaderos analistas de la realidad, y por eso dicen: si no cambia esto, va a pasar aquello. La apocalíptica no. La apocalíptica habla del final de los tiempos. Por eso el libro del Apocalipsis, que es distinto de la apocalíptica, habla precisamente de esa gran batalla y cómo de esa gran batalla del Imperio Romano con el humilde pueblo cristiano, el Imperio Romano es destruido. Gana el movimiento de Jesús, gana el grupo de cristianos, poquitos eran, se habla de más o menos 100 personas todavía, pero todo el poder del Imperio Romano no pudo destruir el movimiento cristiano. Y hasta hoy, el movimiento cristiano, que comenzó posiblemente con 12 apóstoles, se ahorcó uno y sustituyeron, y después otros más y otras mujeres, 100 posiblemente. Hoy somos 2.400 millones en el mundo. De 7.800 millones, somos la tercera parte ya de cristianos y cristianas. Daniel, el profeta Daniel o el apocalíptico Daniel, describe esta realidad de fidelidad de Sidrac, Misac y Abdenago, 3 jóvenes que en otras Biblias lo van a encontrar como Ananías, Azarías y Misael, pero no importa el nombre, importa que hay 3 jóvenes que son fieles al Dios. Aquí tenemos que remontarnos a aquella figura del monoteísmo. Babilonia, Nabucodonosor es el emperador de Babilonia. Babilonia tiene una cantidad grande de dioses. Egipto tenía otra cantidad grande de dioses. Los persas tenían muchos dioses. Los romanos y los griegos cantidad de dioses. Costó dar el salto a adorar a un único Dios. Y Sidrac, Misac y Abdenago están claros que no hay otros dioses, solo hay uno. Está superada aquella etapa de que hay un montón de dioses, pero el mío es el mejor. No, es que ni siquiera hay
otros dioses, solo hay un Dios. Y esta lectura de Daniel está bien cercana al Nuevo Testamento, posiblemente unos 130 años antes de que llegue Jesús. Es un libro bien contemporáneo. Ya hay la conciencia de un solo Dios. En estos tres jóvenes, Sidrac, Misac y Abdenago, está claro que ya solo hay un Dios. Y Nabucodonosor, bravo porque él quería que lo adoraran a él como Dios, que así era la costumbre en el César de Roma. ¡Ave César! Él era el Dios, era un Dios. Entonces, Nabucodonosor, cuando mira el milagro de que el horno está encendido 7 veces más caliente y los jóvenes los tiran al fuego amarrados, y Nabucodonosor escucha que los jóvenes están cantando. ¿Cómo que están cantando? Yo los mandé a quemarlos. ¿Y cómo es que juegan? Ahí andan caminando. Y andan 4. No son 3, andan 4. Nabucodonosor, al ver este milagro, reconoce que solo hay un Dios. Entonces dijo Nabucodonosor: bendito sea el Dios de Sidrac, Misac y Abdenago, que envió un ángel a salvar a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron el decreto real y prefirieron arrostrar el fuego antes que venerar y adorar otros dioses que el suyo. Bendito sea Dios. Vamos al Evangelio, que el Evangelio es muy bonito. No como ayer, que ayer no era posible dejar la claridad, hoy sí vamos a lograr dejar claro qué es lo que pasa con Jesús contra este Sanedrín. Juan 8, 31 al 42 dice lo siguiente: a los judíos que habían creído en él, Jesús les dijo: si se mantienen fieles a mí, si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Jesús les contestó: les aseguro que quien peca es esclavo, y el esclavo no permanece siempre en la casa, mientras que el Hijo permanece siempre. Por tanto, si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque no aceptan mi palabra. Yo digo lo que he visto junto a mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído a su padre. Le contestaron: nuestro padre es Abraham. Replicó Jesús: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ahora intentan matarme a mí, al hombre que les dice la verdad, que ha oído de Dios. Eso no lo hacía Abraham. Pero ustedes obran como su padre. Entonces le responden: nosotros no somos hijos de bastardos. Nosotros no somos hijos bastardos. Tenemos un solo Padre, que es Dios. Jesús le replicó: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo vine de parte de Dios y aquí estoy. No vine por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hoy sí va a quedar claro, no como ayer. Ayer es muy difícil, eso de lo alto, eso es un poco difícil. Pero la claridad que Jesús manifiesta hoy es muy bonita. Lástima que lo que leímos ayer terminaba con que muchos, al oír la respuesta de Jesús, creyeron en él. Así terminó el Evangelio ayer, en el capítulo 8, versículo 30. Lástima que el 31 y el 32 no haya logrado provocar esa fe en ese grupo. A los judíos que habían creído en él, Jesús les dijo: si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente discípulos míos.
Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y esos que habían creído le dicen: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Mentirosos. Mentirosos, porque en Egipto fueron esclavos 400 años. En Babilonia casi 50 años. Y después, cuando regresan a la tierra prometida, nunca más tuvieron un rey, porque fueron presa de los imperios. Los imperios mandaban. Y ahora, en el momento que está hablando Jesús, no mandan ellos, manda Roma. Son esclavos de Roma. Ellos no aceptan su esclavitud. Fíjese que una de las consecuencias del por qué la gente no se libera es porque no toman conciencia de su esclavitud. Cuando usted toma conciencia, a eso se le llama ser consciente. Usted tiene que ser consciente de su esclavitud para luchar contra esa esclavitud y liberarse de esa esclavitud. Pero mientras usted se porte como esos judíos, nunca hemos sido esclavos, se sienten bien con Roma, no son esclavos, entonces nunca van a poder ser liberados. Cuando usted toma conciencia de su esclavitud, ya empezó la mitad, ya ganó la mitad de la batalla. Cuando un alcohólico reconoce que es esclavo del alcohol, ya va a la mitad del camino. Pero cuando no lo reconoce, no hombre, si yo de vez en cuando sí, entonces usted se siente bien con el alcohol, con el cigarro, con el placer, se siente bien, entonces nunca va a ser liberado. Este grupo es consciente, no es consciente. Ellos están felices con su esclavitud frente a Roma. Y Jesús les da la clave: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús tiene un diálogo muy bonito con este grupo de judíos. Y quiero decirles que en el Evangelio de Juan, cuando alguien habla de la palabra judíos, cuando se dice judíos, se dice enemigos de Jesús. No judíos de Judá, no es de la descendiente de la tribu de Judá, no, eso es lo físico, lo real. En el Evangelio de Juan, cuando usted escucha la palabra judíos, significa enemigos de Jesús. Por eso les decía, ayer terminaba diciendo, muchos judíos creyeron en él. Y ahora que Jesús les explica, si se mantienen en la verdad, van a ser discípulos míos. Y serán libres. Nunca hemos sido esclavos, o sea, no van a ser libres, pues quédense con su esclavitud. Pero usted y yo que conocemos la verdad, no somos esclavos de nadie, porque conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Monseñor Romero es un ejemplo de hombre libre. Conoció la verdad y Monseñor Romero se hizo libre. Igual que los tres jóvenes, Sidrac, Mesac y Abdenago, o Ananías, Azarías y Misael, los tres jóvenes fueron libres. Monseñor Romero fue libre. Si seguís hablando así, te vamos a matar. Soy libre. Soy libre. ¿Te vas a quedar solo? Soy libre. Ese es Monseñor. No como estos judíos de los que habla hoy, que en su cerrazón no aceptaron la verdad. Les hablo de lo que he oído al Padre. Ustedes no son hijos de Abraham. Cuando les dice ustedes actúan como su padre, le está diciendo el demonio, son hijos del demonio. Y nosotros no somos hijos de prostitutas, no somos bastardos. Pero no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham me amaran, porque Abraham amaba a Dios. Y ellos creen que aman a Dios, pero están amando la ley. Y al amar la ley, nunca van a ser liberados. Esa ley los somete al Imperio Romano. Usted y yo tenemos una prueba en esto.
Hoy nos domina el imperio de Estados Unidos, posiblemente después nos domine el imperio chino, el imperio ruso, el imperio iraní, el imperio, cualquier imperio. Pero jamás me voy a dejar dominar por un imperio, mientras yo conozca la verdad, porque esa verdad me hace libre. Le dije, hoy sí queda claro. Si somos hijos de la verdad, somos libres. Bueno, si somos esclavos de la mentira, entonces no nos hemos liberado. Y si no tenemos conciencia que somos hijos de la mentira, entonces nunca vamos a ser liberados. Como el alcohólico que nunca acepta que es enfermo alcohólico, nunca se libera. Muere siendo alcohólico, siendo un enfermo. Pero cuando alguien toma conciencia, ya empezó su liberación. Bendiciones para todos y para todas.